Hace 25 años, en un agujero en el suelo vivía un joven. Ese joven era yo, y ese agujero estaba en tinieblas, bajo la sombra de Mordor. Pero yo no lo sabía. Pensaba que Mordor era solo un país de ficción, un cuento, una mentira más de la literatura de fantasía. En aquella época yo quería ser feliz, pero no podía. Pasaba horas y horas metido en mi habitación, sin saber por qué sufría y pensando que nadie me veía sufrir. Pero Dios, que para mí no era más que otro cuento, otra mentira de fantasía, tuvo misericordia de mí y me mandó un libro a aquel agujero. Ese libro era El Señor de los Anillos, y no era como los demás. Ese libro me hablaba, y me decía una cosa impresionante. Me decía que la culpa de que yo estuviese así, en esa situación, no era exclusivamente mía. Había algo que me inclinaba al mal y que me obligaba a ser infeliz. Ese algo era el anillo. ¿Qué era el anillo? Yo quería saberlo, necesitaba saberlo. Aquel libro me decía que para destruirlo hacía falta una comunidad que me ayudase a hacerlo. ¿Dónde estaba esa comunidad? Necesitaba saber si todo aquello que sentía era verdad. Había muchas preguntas que necesitaban respuesta. Me llamo Diego Blanco y soy escritor. Hace 25 años que estoy investigando a Tolkien y el Señor de los Anillos. Ahora sé que no me equivocaba al creer ver a Dios entre elfos, enanos y hobbits. Tolkien me ayudó a conocer a Jesucristo, y eso ha sido lo más importante que me ha pasado en la vida. Hoy me gustaría ofrecerte las respuestas que he ido encontrando en este camino inesperado. La primera pregunta que había que contestar es: ¿quién es J.R.R. Tolkien? Tolkien nació el 3 de enero de 1892 en Bloemfontein, Sudáfrica, en el seno de una familia de confesión baptista. Su padre era empleado de banca y murió muy joven, mientras su madre Mabel hacía un viaje por Inglaterra con los dos hermanos Tolkien. En 1900, Mabel tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Se hizo católica. Esto provocó el rechazo de toda la familia. Mabel y sus hijos quedaron en unas condiciones económicas muy precarias. Fue en este momento cuando el padre Francis Morgan, sacerdote del oratorio de Birmingham, se hizo cargo de la situación y comenzó a apoyar espiritual y económicamente a la familia. El padre Francis, que era español, nacido en el puerto de Santa María, proporcionó a Tolkien una plaza en la escuela del oratorio cuando Mabel no pudo seguir pagando la Kinnedore School donde estudiaba, y facilitó un nuevo hogar a la familia cerca del oratorio. 4 años más tarde, Mabel murió. His mother had become a Catholic before her death, and she, in her will, entrusted Tolkien to the care, the guardianship, to the legal guardianship of one of the priests of the Birmingham Oratory, the oratory founded by Blessed John Henry Newman. El padre Francis se convirtió entonces en el tutor legal de John y su hermano Hilary. Tolkien siempre consideró que el sufrimiento con el que su madre tuvo que cargar por abrazar la fe católica fue la causa de su muerte, y pensaba en ella como en una auténtica mártir, una madre que murió mártir por no vender ni su fe ni la fe de sus hijos.
Fue entonces cuando el oratorio de Birmingham se convirtió en el hogar de los hermanos Tolkien. Aquí, el padre Francis continuó transmitiéndoles la fe, una fe que él mismo había recibido años antes en este mismo oratorio, de manos de un beato, el cardenal John Henry Newman. John Henry Newman was the greatest convert of the 19th century, probably anywhere in the world, and certainly in England in 1845. It had a transformative effect on the church in this country and led many others to follow him, led to the beginnings of what he talked about as the second spring, the rebirth of the Catholic Church in England. La influencia del cardenal Newman en la fe de Tolkien es fundamental para comprender qué significa el Señor de los Anillos, porque la fe de Tolkien es la fe de Newman. Y lo que empujó a este joven huérfano a escribir El Señor de los Anillos no sería precisamente el deseo de transmitir esta misma fe a toda una generación. Acompáñame en este viaje desde este molino de Salehole que inspiró a Tolkien al crear la comarca hasta el corazón de las tinieblas. Tolkien escribió una historia real y quiero explicarte qué significa. Quiero que sepas que es el anillo único, que conozcas cuál es la misión, que lleves escondido en el bolsillo el frasco de luz de Frodo. Ayudarte a descubrirlo, si tú quieres, es el principal motivo por el que existe este documental. Tal vez ahora estás sentado en tu sillón favorito, rodeado de las cosas que hacen que tu vida sea segura, sencilla y previsible. Quizás si en este momento miras por la ventana, puedas intuir que hay algo más que la pared de ladrillo que tienes enfrente. Pero salir no es cómodo, ni seguro, ni sencillo, ni previsible. Sin embargo, contéstame una pregunta. ¿No te gustaría que hoy alguien llamara a tu puerta? ¿No te gustaría vivir una aventura? Si quieres acompañarme, tienes que saber que vamos a ir a un lugar terrible. Vamos al lugar donde se forjó el anillo. Tú eliges. ¿Pasamos página o apagamos el televisor? Se dice que el siglo XX nació aquí, en esta región del norte de Francia. La verdad es que no lo sé. Lo que es seguro es que aquí nació Mordor. Todos los historiadores coinciden en afirmar que la batalla del Somme fue el peor desastre militar de la historia del ejército británico. Piensa que solamente en los 6 primeros minutos de la batalla murieron más de 20.000 soldados aliados. Sin esta experiencia del horror que vivió Tolkien en primera persona, jamás hubiera podido existir Mordor ni su descripción como lugar del mal absoluto. At the end of the Battle of the Somme, which ended on the 18th of November officially, 1.2 million French, British and German soldiers got killed, wounded or missing. After the war, they made a little calculation, which was for each square kilometer ground gained by the Allies, costed in total just over 6,200 soldiers. It was madness, absolute madness, a slaughterhouse. The King of carven stone, the Lord of silver fountain. El anillo fue forjado en Mordor, pero para entender qué significa el anillo es imprescindible que entendamos quién fue el que lo forjó. Sauron, el señor oscuro de Mordor. Pero este Sauron no es más que un siervo del verdadero enemigo, Morgoth. En la mitología de Tolkien, Morgoth es uno de los seres angélicos que viven junto a Eru, el dios único. Es el ángel más bello, el más sabio, el más inteligente, el más poderoso. Tanto que se rebela y quiere ser como Dios y ocupar su trono. Por eso, después de una gran batalla en el cielo, es expulsado y cae como un rayo a la tierra, provocando hambre, miseria, guerras y dolor. The
shall wave on mountains and grass beneath the sun. His well shall flow in fountains. Él es el auténtico enemigo de los hombres, del cual Sauron solamente es un siervo. ¿Quién es el enemigo en El Señor de los Anillos? ¿Quién es el enemigo en la mitología de Tolkien? Para Tolkien, los enemigos no son los alemanes. ¿Quién es el verdadero enemigo para Tolkien? Es Morgoth, es Sauron, es el forjador del anillo. El enemigo es el demonio. Oh, sorrow, fail, and sadness at the mountain king's return. Esta versión de Tolkien de la historia de Luzbel, el ángel caído, es una de las claves necesarias para comprender El Señor de los Anillos. Sauron es la encarnación concreta del demonio como enemigo en tu vida, porque a pesar de haber sido vencido por Jesucristo en su cruz y resurrección, se le permite conservar todavía cierto poder para tentar. Solo para tentar. El enemigo, entonces, ¿cómo lleva a cabo su obra de tentación? Por medio de un arma con la que nos puede esclavizar: el anillo. La obra del enemigo comienza por una mentira. Dios no es amor. Dios no te quiere. ¿Cómo va a ser amor uno que permite que la gente sufra de 1000 maneras diferentes? ¿Cómo te va a querer Dios a ti, con esa vida que tienes, con ese hijo enfermo, o si no tienes dinero para llegar a fin de mes? ¿Sabes cómo ha logrado hacer que te creas esta mentira? Te ha mostrado tu vida y te ha dicho que está mal hecha. Y te ha invitado a rebelarte, a cambiar tu vida por otra en la que por fin todo te sale bien. Es que tú y yo tenemos un problema muy grave. No soportamos que la realidad no coincida con nuestra voluntad, porque nos da miedo. Este es el anillo. El arma del enemigo es el miedo a la muerte que se extiende a todas las cosas que te hacen sufrir. El anillo te muestra una vida completamente diferente a la que tú tienes, una vida mejor, una vida en la que tú no sufres. Y como nos da tanto miedo sufrir, construimos nuestra vida para huir del sufrimiento, nos escapamos, nos ponemos el anillo, nos volvemos invisibles. Y así el anillo se convierte en nuestro tesoro. Con él nos creemos más inteligentes que Dios, porque pensamos que se equivoca al permitir el sufrimiento en nuestra vida. Esta es el arma del enemigo. Por el miedo a sufrir somos esclavos del anillo y hacemos todo lo que nos ordena. Through row and over fen and field, where the long grass grows, the west wind comes walking, and about the walls it goes. Tolkien partió hacia la guerra dejando atrás a su esposa Edith, con la que acababa de casarse, y a sus amigos del TCBS, un club estudiantil que había fundado años antes con 3 compañeros de la King Edward School de Birmingham. Los 4 eran hombres excepcionales y creían firmemente en que su misión era la de cambiar el mundo a mejor, encendiendo una nueva luz y acercándolo a Dios a través del arte y de la escritura, a través de la belleza. Los miembros de la TCBS fueron los primeros en descubrir la Tierra Media, los elfos, los orcos y la poesía de Tolkien. Todos ellos fueron llamados a filas. Gracias a su facilidad con los idiomas, Tolkien sirvió como oficial de señales aquí, en esta zona del Somme. Pronto comenzó a sufrir fiebre de trincheras, una enfermedad transmitida por los piojos y las pulgas, por la que tuvo que ser evacuado del frente y que le dejó convaleciente durante mucho tiempo. Sus compañeros de la TCBS no tuvieron tanta suerte. Poco antes de morir, Geoffrey Smith, su íntimo amigo y miembro de la TCBS, escribió a Tolkien desde las trincheras para decirle: «Mi querido John, haz lo posible por publicar tus obras. Sí, públicalas. Estoy seguro de que eres un elegido, como Saúl entre los hijos de Israel. Date prisa, antes de que te toque salir a esta orgía de muerte y crueldad. Que Dios te bendiga, mi querido John Ronald. Di tú las cosas que hemos intentado expresar, si es mi destino que yo no esté para decirlas». Geoffrey Smith, de la TCBS, fue abatido el 3 de diciembre de 1916. Now is born on me.
La segunda gran pregunta que tenemos que contestar es la siguiente. ¿Por qué Tolkien quiso explicar algo tan importante con algo aparentemente tan poco serio como un cuento de hadas? Solo hay una manera de averiguarlo. En 1925, Tolkien comenzó a trabajar como profesor de anglosajón en Oxford. Al llegar a esta pequeña ciudad universitaria, trabó amistad con otro profesor de la universidad llamado Jack. Al contrario que Tolkien, Jack era un ateo convencido, pero ambos se habían hecho muy buenos amigos, porque les unía un interés común por los mitos antiguos y los cuentos. Casi desde el momento en que se conocieron, Tolkien quiso ayudar a Jack a recuperar la fe. Tolkien tenía un gran celo por el Evangelio. ¿Cómo iba a estar sin hacer nada si su mejor amigo no creía en Dios? Tenía que ayudarle. La noche del 19 de septiembre de 1931, Jack invitó a cenar a Tolkien y a un amigo común que se llamaba Hugo Dyson. Enseguida, la conversación derivó hacia sus temas preferidos, los cuentos de hadas, la mitología, las metáforas, hasta que llegó un momento que Jack se cansó de la conversación y dijo: «Basta, dejemos de hablar de esto, al fin y al cabo los cuentos son mentiras». A lo que Tolkien respondió: «No, los cuentos no son mentiras». O sea que para Tolkien, los cuentos no son mentiras. ¿Qué significa esto? Por supuesto, los cuentos de los que estaban hablando aquella noche mientras paseaban por este campus del Magdalen College eran los relatos que componían las distintas mitologías de los antiguos. Las leyendas mitológicas están íntimamente unidas a los cuentos de hadas, ya que comparten una misma misión. Buscan enseñar, o mejor aún, buscan ayudar a entender realidades difíciles de entender. Por ejemplo, Blancanieves. ¿Blancanieves es verdad o no es verdad? ¿Es que no te suena la historia de un ser terrible, oscuro, malvado, que tiene envidia de tu belleza? Y como tiene envidia de tu belleza, te da a comer de un fruto que está envenenado. Y cuando lo comes, mueres. ¿No has leído nunca esto en el Génesis? Pero ese no es el final de la historia, porque luego vendrá un príncipe maravilloso que, como dice el Cantar de los Cantares, te besa con los besos de su boca y te resucita. Que Tolkien opinase que los mitos son verdad se debe, como tantas otras cosas, a su educación como católico basada en las enseñanzas del cardenal Newman. Este, en su autobiografía, llega a afirmar que la mitología debidamente entendida no es sino una preparación del Evangelio. Aquella noche en el Magdalen, Tolkien le dijo a Jack que el cristianismo es el mito hecho carne. No es un cuento inventado, sino un hecho real. Le dijo que el poeta que creó este mito era Dios mismo, y que las imágenes que utilizó para construir su historia son hombres reales, como tú y como yo. Tolkien le explicó que la muerte y resurrección de Jesucristo eran acontecimientos reales, que habían ocurrido en el espacio y en el tiempo, y que podíamos saber que eran acontecimientos reales por un hecho determinante, que habían cambiado la vida de las personas. Y así, hablando de mitología y de cuentos de hadas, Tolkien le anunció el Evangelio. Y gracias a Dios y a este anuncio explícito de la buena noticia que le hizo Tolkien, Jack recuperó la fe, se hizo cristiano.
y un cristiano muy conocido además. Probablemente has leído alguno de sus libros o visto alguna de las películas que se basan en ellos. Para Tolkien, los cuentos de hadas hacían resonar los ecos del Evangelio. Estaba convencido de la capacidad que tenían para transmitir la fe. Acababa de ver una prueba de ello en la reciente conversión de su amigo C.S. Lewis. I knew Tolkien for 10 years after Lewis died, and some have said that he cooled off towards Lewis, but he didn't. He loved him very, very much. And he told me when I was editing some letters, I said, were you and Jack, were you talking about The Lord of the Rings in 1929 when you had a meeting of the Inklings together? And he said, you know what Jack Lewis was like. He was such a boy. He had to have a story. And that story, The Lord of the Rings, was written to keep him quiet. But he, you know, Tolkien was, you couldn't influence him. But as he said himself, you could encourage him. And that's what Lewis mainly did with him. He encouraged him all the time. You know. En cierto modo, podría decirse que Tolkien escribió El Señor de los Anillos para contestar una de las preguntas que C.S. Lewis le planteó aquella noche en el Magdalen. La muerte y resurrección de Cristo es real porque cambió la vida de los apóstoles. Pero hoy en día, ¿de qué me sirve a mí que Cristo muriese y resucitase hace miles de años? Por eso, es importante que comprendas que El Señor de los Anillos comienza hoy para ti, comienza ahora, estés donde estés, y que toda la historia depende de algo que ocurrió hace miles de años. Miles de años antes de que comience la historia del Señor de los Anillos, Sauron es derrotado por la última alianza de hombres y elfos, y un mortal, el hijo del rey, le arrebata el anillo. Luego ese anillo se pierde. La pregunta fundamental es ¿dónde está el anillo? Esa es la pregunta que se te hace a ti hoy. ¿El anillo dónde está? Porque ese anillo está aquí, en la comarca, porque aunque no lo quieras y nunca lo hayas pretendido, el anillo lo tienes tú. Lo llevas colgado al cuello desde que naciste, lo has heredado de tus padres, como Frodo lo hereda de Bilbo, su padre adoptivo. Por eso es fácil entender que Frodo, el protagonista del Señor de los Anillos, eres tú y soy yo. Porque todos somos hobbits en cierto modo, somos comodones, no nos gustan las aventuras, nos gusta vivir tranquilos, sin problemas. Por eso el ojo de Sauron está fijo en la comarca, está fijo en ti, porque intuye que el anillo lo tienes tú. Y eso es para ti un gran peligro. El anillo nos inclina al mal. Como dice el Catecismo, por el pecado original tenemos que librar un duro combate contra la concupiscencia. Estamos inclinados al mal, no porque seamos malos, sino porque tenemos el anillo colgado al cuello desde que nacemos. Ante esta situación en la que nos encontramos, Dios no se queda sin hacer nada, sino que envía a nuestra historia a un personaje muy importante, Gandalf. Gandalf es uno de los 5 magos que han sido enviados a la Tierra Media por Eru, el Dios único, para combatir al Señor Oscuro. ¿Cuál es entonces la respuesta de Dios ante la obra del enemigo? Enviar a Gandalf en nuestra ayuda, porque Gandalf significa la Iglesia. Gandalf le dice a Frodo que se encuentra en un gravísimo peligro. El anillo que ha heredado de Bilbo es el anillo del enemigo. Hoy la Iglesia te dice lo mismo a ti. El anillo que tienes
el que has heredado de tus padres, es el anillo del demonio, es el pecado original y te inclina al mal. No puedes quedarte encerrado en tu agujero hobbit poniéndote el anillo al menor atisbo de sufrimiento. Gandalf te llama hoy a salir de tu tierra. Sal de tu agujero hobbit. Sal de donde siempre tú has buscado la felicidad, de todas tus comodidades, de todos tus ídolos, de todo lo que piensas que te puede hacer feliz. Tienes que salir de tu tierra, y tienes que salir de tu tierra pronto, porque los jinetes negros ya vienen a por ti. Los jinetes negros son los Nazgûl, los espectros del anillo. 9 seres esclavos de Sauron, sus siervos predilectos. Nada más salir de la comarca, Frodo se topa con uno de ellos doblando un recodo del camino. Está buscándole para atraparle. Quiere llevarle, junto con el anillo, a Mordor. ¿Quiénes son estos Nazgûl? ¿Quiénes son los siervos de nuestro enemigo, los que él nos envía para atacarnos en el camino de la fe? Son los pecados, y como cabeza de todos ellos los pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, gula, pereza, envidia e ira. En el camino de la fe, lo primero que vamos a experimentar es que por mucho que hayamos obedecido a Gandalf saliendo de nuestra tierra, estamos inclinados al pecado. No te escandalices de ti mismo, son tentaciones que vienen del anillo, del miedo que tienes a sufrir y que te perseguirán como a Frodo desde el primer momento. Los Nazgûl son muy insistentes, no te van a dejar en paz. Es posible que alguna vez, como Frodo, te pongas el anillo en el momento más inoportuno. Si lo haces, te volverás invisible para los demás, pero no para Sauron y sus jinetes negros, que te verán mucho más nítidamente. Es así como podrán hacerte daño. De hecho, es así como hacen daño a Frodo en la cima de los vientos. Con la herida cada vez más cerca de su corazón, Frodo logra atravesar milagrosamente el río que hace de frontera natural con Rivendell. Rivendell es como la posada de la parábola del buen samaritano, un lugar donde aquellos que han sido heridos por los Nazgûl son curados de sus heridas. Esta posada es una imagen de la iglesia. Aquí, en la biblioteca de Littlemore, Newman pasó 4 años investigando los orígenes de la fe cristiana. Estudió las obras de los padres de la Iglesia y la vida de las primitivas comunidades cristianas. Las conclusiones a las que llegó le llevaron a hacerse católico. Littlemore se parece mucho a Rivendell, porque es el lugar donde Newman, entonces presbítero anglicano, curó sus heridas y se reconcilió con la Iglesia católica, pidiendo ser admitido en ella. Ya como sacerdote católico, John Henry Newman desarrolló una ingente labor teológica que resultó ser importantísima para la Iglesia católica, ya que las ideas de Newman se convirtieron en los argumentos principales que se trataron en el Concilio Vaticano II. El propio Pablo VI llegó a llamar al Vaticano II el Concilio de Newman. Y nosotros ya sabemos que las ideas de Newman llegaron a Tolkien por medio del padre Francis, su padre adoptivo. Quizá por esta razón no sorprenda demasiado que aparezca un concilio en El Señor de los Anillos, el Concilio de Elrond en Rivendell. El Concilio de Elrond plantea esta realidad. Hemos encontrado el anillo. ¿Y ahora qué hacemos? Se proponen muchas soluciones. Una de ellas es mandar un ejército de elfos y de hombres a la misma frontera de Mordor para combatir contra Sauron. Pero hay un problema, ya no quedan elfos. La cristiandad ha pasado. El mundo ha cambiado. Solo hay que ver la cantidad enorme de divorcios, de abortos, de familias destruidas, la ideología de género. Es necesaria una nueva realidad. Una realidad capaz de destruir el anillo, prestando un servicio a toda esta humanidad que ha caído bajo la sombra de Mordor. El Concilio Vaticano II da respuesta a la misma problemática que el Concilio de Elrond. ¿Cómo puede la Iglesia ser verdaderamente un sacramento de salvación para todas las gentes? La nueva realidad que nacerá del Concilio de Elrond será la Comunidad del Anillo. En esta pequeña comunidad, una iglesia en constante movimiento, se actuará la salvación de toda la Tierra Media. La Comunidad del Anillo no puede llegar a Mordor sin ninguna ayuda. Son importantes las armas de la luz, las armas con las cuales van a combatir a todos los enemigos que se van a encontrar por el camino, porque tienes que saber una cosa. En el camino a Mordor
vas a tener muchos, muchos, muchos enemigos. Es impresionante la escena del Señor de los Anillos en la que Bilbo le entrega sus armas a Frodo. San Pablo describe perfectamente las armas que debe portar el que recorra el camino de la fe, el camino hacia Mordor. Primero, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este arma brilla cuando tienes cerca enemigos, te da discernimiento, la palabra de Dios es la única que es capaz de avisarte de dónde tienes los peligros. La coraza de Mithril, que es la justicia de la cruz, y un cinturón de cristal como ceñidor de la verdad. La escena en la que Bilbo le entrega sus armas a Frodo nos recuerda la obligación que tenemos todos los padres cristianos de transmitir la fe a nuestros hijos. Somos los padres los que tenemos la obligación de dar a nuestros hijos las armas necesarias para que recorran su propio camino de la fe, su camino hacia Mordor. La comunidad del anillo va a adentrarse en el reino de Moria. Allí debería haber un tesoro, una piedra del arca, la plata auténtica. También en nuestro corazón debería haber una perla preciosa, un arca de la alianza que contuviera el Espíritu Santo. Pero quizá no sea así. Nuestro corazón está habitado, sí, pero por un monstruo. Está lleno, pero de orcos. Llega tu turno y el mío. Míralos, los tienes ahí delante. ¿No sabes quiénes son los orcos? Escucha a San Pablo en la carta a los Gálatas. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, homicidios, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes. Ahora es el momento. Coge las armas y lucha, lucha. No dejes que estos monstruos te quiten la esperanza y arranquen la vida de Dios en ti. Mira lo que te han hecho. Te han robado la perla preciosa, la plata auténtica que había en ti. Te la han robado porque el templo eres tú. Gandalf cae en Moria. La iglesia ha luchado contra el Balrog, la imagen del enemigo que se había instalado en nuestro corazón. Después de este desastre, ¿encontrará la comunidad la verdadera arca de la alianza? El primer templo, Moria, es imagen del auténtico templo, María, la verdadera arca de la alianza, la que custodia a Cristo en su interior. Tolkien reflejará su devoción a la Virgen en el personaje de Galadriel, en el cual presenta una figura de María. No es difícil imaginar cuántas veces habrá venido Tolkien a rezar a la Virgen aquí, ante esta imagen de Nuestra Señora de Oxford, en la iglesia de St. Aloysius. El camino de la fe te llevará a conocer a Galadriel, Nuestra Señora de Lórien, para que descubras cuánto te quiere, cómo quisiera ser tu madre y defenderte de todos los peligros. Este es el espejo de Galadriel. En este momento del camino de la fe, del camino a Mordor, la Iglesia, representada en la Virgen María, te invita a que te mires en las aguas del espejo, te invita a que te mires en el agua del bautismo. ¿Qué es lo que vas a ver allí? El Señor de los Anillos dice que en el espejo se ve lo que ha sido, lo que es y lo que tal vez será, como si se tratase de la obra que Dios ha hecho en nosotros, la que está haciendo y la que va a hacer si permanecemos fieles a la misión. ¿Por qué mirarse en una pila bautismal? Porque el bautismo te hace hijo de Dios, y hacerte hijo de Dios es la obra que Él quiere hacer en ti. El espejo siempre dice la verdad. El espejo del bautismo te dice que Dios te ama y que te llama a ser un hombre nuevo, a reproducir la imagen de su Hijo Jesucristo. No por tus fuerzas, sería imposible. Si te miras en el espejo de Galadriel, tal vez descubras que tu verdadero espejo es Jesucristo. No tengas miedo a mirarte en Él. Antes de partir de Lórien, Galadriel le regala a Frodo un frasco de cristal donde ha recogido una luz, tomada de su reflejo en el agua del espejo. Solo coger este cristal devuelve el vigor al que lo toma, aun en medio de la crisis más oscura. Este es el poder del rosario, que nos hace recordar a Galadriel y a su espejo. Pero el regalo más importante de todos son las lembas. Galadriel regala a la comunidad el pan del camino. La Virgen María les regala la Eucaristía, el pan de la vida. Son las lembas las que mantendrán en pie la comunidad. Sin este pan, nunca lograrán destruir el anillo.
Al salir de Lórien, la comunidad se dividirá a causa de la traición de Boromir. Unos acabarán despertando viejos reyes dormidos o viejos árboles dormidos, como una imagen de la evangelización, cuyo objetivo es preparar a todos los pueblos libres de la Tierra Media para la batalla final. Otros, Frodo y Sam, se adentrarán en lo más profundo de la Tierra de Mordor para intentar desesperadamente arrojar el anillo al fuego. En esta evangelización, en esta batalla, la comunidad del anillo no va a estar sola. Un mago vestido de blanco, uno que ha vuelto de una gran prueba, va a luchar con ellos. Gandalf ha regresado. Aragorn le dirá a Gandalf el Blanco: «Eres nuestro capitán y nuestra bandera. El Señor Oscuro tiene 9, pero nosotros tenemos uno, más poderoso que ellos, el Caballero Blanco. Ha pasado por las pruebas del fuego y el abismo, y ellos le temerán. Iremos a donde Él nos conduzca». We have a liberal, secular culture which is very hostile to the Catholic faith, particularly on matters of morality. And so those who are true to Christ and the teaching of his church will have a challenge, do have a challenge. And of course, part of the drama of the Lord of the Rings is the forces of evil destroying this simple and beautiful way of life. Necesitamos la guía del Caballero Blanco, porque ahora llega la guerra. ¿Qué esperabas ver? ¿Un lugar espectacular? No. La batalla final se libra en todas partes, en la calle, en la escuela, en el mercado. Pensamientos, sofismas, mentiras, traiciones, enemigos enormes como los jinetes negros y terribles como los orcos. Mira la batalla, contempla los campos del Pelennor. Esta batalla es real, está ocurriendo ahora, aunque no la podamos ver. Esta guerra se está luchando ahora mismo, quizá, encima de tu cabeza. Todas las armas del enemigo quieren herirte de la misma manera, convenciéndote de que Dios no te quiere. El Señor de los Anillos no hace otra cosa que expresar con un lenguaje de fantasía, para que lo entiendas mejor, la guerra que el enemigo te hace todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestas, los ataques que te manda para conseguir que desesperes del amor de Dios. De esta batalla no nos es lícito desertar. Desesperar es dar ya la victoria al enemigo. Pero no tengas miedo. Sauron está asustado. No soporta ver forjada de nuevo la espada que le arrebató el anillo. Espera en Dios y lucha, aunque creas que ya no puedes aguantar más. Gandalf el Blanco ha tomado el mando de la defensa última de la Ciudad Blanca. Él es el verdadero guardián de la ciudad. No estás solo. Toda la iglesia está contigo. Shall come into his own. His crown shall be upholden. Hemos dejado a Frodo buscando el camino para entrar en Mordor. En cierto momento se preguntará: ¿quién me guiará a mi destino, el bien o el mal? Y enseguida aparecerá la respuesta. Shall echo golden to songs of yore sung. Enseguida aparecerá la respuesta: Gollum. Gollum muestra todo lo que el anillo es capaz de hacer en una persona como tú y como yo. Es el fruto del pecado en nosotros. Gollum no es ni el bien ni el mal, es ambas cosas, es el hombre, eres tú y soy yo. Gollum está dividido en dos partes, Sméagol como parte buena y Gollum como la mala. Estas dos partes luchan constantemente entre sí. Eso que dice San Pablo en la carta a los romanos: realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. En realidad ya no soy yo el que obra, sino el pecado que habita en mí. Frodo le perdonará la vida a Gollum, siente compasión de él. ¿Cómo no la va a sentir si es un hobbit como él? Pero no ha tenido su misma experiencia. Gollum no ha tenido un Gandalf, no ha salido de su tierra, no ha tenido una comunidad, no ha conocido a Galadriel. ¿Quién me guiará? ¿El bien o el mal?
Al igual que Judas llevó a Cristo a la cruz, serán tus enemigos en esta tierra quienes te guíen a destruir el anillo que habita en ti. No hablamos del enemigo con mayúsculas, del diablo. Hablamos de aquellos de los que dice Jesucristo: amad a vuestros enemigos, los que puedes ver y tocar, tu vecino, tu profesor, algún familiar, tu jefe, aquel que te hace la vida imposible o se ríe de tus defectos. Ellos son nuestros Judas, ellos son los que nos guiarán a destruir el anillo. El secreto del Señor de los Anillos es muy sencillo. Esta obra no esconde doctrinas complicadas ni extrañas, solo esconde la fe católica. ¿Y qué dice la fe católica? Que para quitar el pecado original, para quitar el miedo que tienes a sufrir, el miedo a la muerte que te hace esclavo del anillo, solamente hay una forma: el bautismo. Por eso este es el monte del destino, el verdadero monte del destino. Aquí es donde tenemos que arrojar el anillo, aquí es donde hay que arrojar el hombre viejo. Aquí nace un hombre nuevo, un hombre libre de la necesidad de ponerse el anillo. Por eso, a la lava del monte del destino, no cae solamente el anillo, sino también el dedo de Frodo, que significa nuestra carne, nuestro hombre viejo, el lugar donde nos ponemos el anillo. Tú puedes decir: yo ya me bauticé de pequeño, entonces ¿de qué me sirve todo este camino de la fe, todo este camino hacia Mordor? El bautismo es como una semilla: si no la riegas, si no la cuidas, no crece y puede quedarse como muerta. El Señor de los Anillos es una llamada a vivir el bautismo. Por eso, como dice el Catecismo, el bautismo de niños, por su propia naturaleza, necesita de una catequesis postbautismal. Todos estamos llamados a renovar el bautismo. Todos estamos llamados a vivir este camino de la fe, aunque estemos bautizados. Los hobbits regresan a su tierra transformados por el bautismo. Gandalf les dirá que toda esta aventura ha sido una preparación. ¿Para qué? ¿Para qué han sido formados realmente ahora que el anillo ha sido destruido? Para aprender a vivir los problemas del día a día como cristianos adultos. Por eso el camino de la fe te hace volver a la misma casa de la que saliste. Tal vez la casa te parezca igual, pero tú ya no eres el mismo. El camino de la fe no termina en esta tierra, termina en la otra orilla del mar, de donde ha venido Gandalf, de donde ha venido el mismo Cristo. Un lugar donde encontrar descanso, donde curar definitivamente las heridas provocadas por el anillo, donde vivir la felicidad eterna. Permíteme rendir homenaje a Tolkien, un hombre que ha ayudado a muchos a encontrar la fe, devolviéndole una pequeña parte de lo que él me regaló a mí, con la esperanza de poderle conocer personalmente cuando llegue el momento y nos toque navegar hacia el otro lado del mar.